Es un gusto que llegue cada sábado a las 10 en punto porque es la hora del maestro y no puedes perderte este programa porque la invitada que nos consiguió nuestra compañera y embajadora por parte de la Universidad Santander de esta aventura educativa, bueno, te va a enamorar y sobre todo también por el encanto de docente que es y especialista, pero por el tema que vamos a tratar. Rita, hermosa, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Un gusto nuevamente estar este sábado con ustedes en la hora del maestro. Sí, un abrazo a la distancia, querida doctora Adriana. Ya no, ya te extrañamos, nos haces falta Gracias. aquí en Jalisco. Sí, y sí, bien lo dices. Es más, aquí nuestra invitada de hoy es un encanto, va a enamorar a todo mundo con su conocimiento y con su grandiosa personalidad. Platícanos, Rita, a nuestro público cómo se llama el tema de hoy, porque desde el tema te enamoras, te enterneces. Es correcto. Bueno, el tema de hoy es pequeños maestros y pequeñas maestras, ¿sí? Y nuestra invitada especial de hoy es María de Lourdes García Vázquez, pero creo que ese nombre no suena. El nombre que suena es Lula García. Así la conocemos. Bienvenida, Lula. Gracias por darnos tu tiempo, tu espacio para enriquecer a los que ven este programa, esta hora del maestro, que no son solo los que se dedican a la educación, sino también padres de familia, público en general, alumnos. Y total, cada hora, cada sábado es un aprendizaje nuevo porque ustedes son maravillosos y muy preparados. Bienvenida y muchas gracias, Lula. No, pues muchas gracias a ustedes y sobre todo que vamos a platicar de un tema que es importantísimo hoy por hoy en todas las cosas que enfrentamos con la educación y además también pues hablar de las niñas y los niños, de los jóvenes, es relevante. Bien. Mucho, muy Rita, relevante. Sí, bueno, pues Lula es mexicana de corazón, ya la adoptamos aquí en México, pero ella es de Honduras, ¿sí? Y antes de que nos platique del tema, ¿por qué no nos platica Lula algo de ti? Dinos, ¿quién es Lula? ¿Sí? ¿Qué vino a hacer aquí a México desde Honduras, verdad? ¿Qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que hace en todo el mundo? Porque la verdad viaja muchísimo a Estados Unidos también. Que nos platique un poquito. ¿Qué te parece, Adriana? claro, adelante. Ok, bueno, yo tengo padre mexicano y madre hondureña, así como quien te parte en dos, ya sea en horizontal o en vertical. Y toda mi primaria, secundaria y bachillerato la hice en Tegucigalpa, Honduras. Cuando mi padre decide que, pues como jefe de familia, decide que la universidad, llega el momento de la universidad, se voltea y me dice, tu única opción es México, tienes que regresar a México porque ahí hay mejores universidades y mejor educación. Y pues no hubo más remedio, diría mi Lula niña, que llegar a México y pues mi familia es del estado de Veracruz y es aquí donde empiezo mi formación académica. Y bueno, así es como llego a México después con todas las guerras, con todos los conflictos bélicos que habían en la zona de Centroamérica. Fue una época difícil. Esto sucede en los 80s y los 70s, cuando estudio mi bachillerato. Entonces decido que tengo que esperar a regresar por las condiciones. Y entre condición y condición, aquí sigo. Pero he ido a Honduras, bueno, voy a Honduras todos los años y en ocasiones hasta incluso ayudo en el ámbito educativo cuando se puede. Y las especialidades, Lula, que has encauzado en este universo educativo, ¿cuáles son? Bueno, principalmente hay algo muy importante. Yo soy ingeniero de sistemas en licenciatura, pero siempre me incliné hacia la educación desde el 1991. Y entonces, pero teniendo esta educación tecnológica, mi especialidad
fue usar la tecnología para la educación. Pero ahí descubrí el potencial que tienen los niños y seguí adelante trabajando y colaborando desde el 2009 con un personaje que ustedes conocen de la educación, que es Mitchell Resnick, y el laboratorio que se llama Lifelong Kindergarten, que es un grupo de personas que se dedican a promover que nuestra educación debería de ser siempre como en el ambiente de jardín de niños. Y en ese sentido, siempre me he dedicado desde entonces, y pues yo creo que algo de mi alma decía, así tiene que ser, y desde antes del 2009 que los conozco, ya trabajaba yo con niños y niñas en robótica, desde el 2001, que no se practicaba la robótica en escuelas, se hacía en las universidades, en los centros de investigación, y entonces pues se me ocurrió trabajar con robótica, primero desde los 8 años de edad y luego bajé a 6, básicamente, y por eso es que me es tan familiar el tema de los pequeños y pequeñas maestros. Excelente. Sí, y bueno, habla de Mitchell Resnick, habla de esta increíble, podemos decir, metodología que tiene Mitchell Resnick, pero que tiene que ver con el MIT, que quienes están emergidos en la ciencia, en la tecnología, pues yo creo que les va a interesar muchísimo saber que Lula es parte del MIT, por eso decía que viajaba mucho a Estados Unidos, ¿sí? Y después, es más, este tema de Mitchell Resnick obviamente nos da para otro programa, ¿verdad? Porque aquí podemos hablar sobre esta metodología y no nos va a alcanzar el tiempo, ¿sí? Entonces, Lula y MIT, ¿qué? Ok, bueno, la metodología que usa Mitch, vamos a decirle Mitch Resnick, a él no le gusta que le digan doctor, siempre que dices doctor Resnick, se voltea y te dice, por favor, Mitch. Y es una persona muy sabia. Mitch habla del aprendizaje creativo. Y Mitch habla de que siempre vas a estar como en un ciclo interminable en tu imaginación, en tu creación, en tu compartir aquello que has creado, aquello que has imaginado, en volver a revisar con la colaboración otras aportaciones, y aquí es donde viene la clave, ¿no?, de este trabajo que yo hago, y después con escucharnos volvemos a imaginar, y entonces es una espiral que se llama la espiral creativo, y en esa espiral tú estás todo el tiempo, ¿no? Y que lo más importante, como él dice, es el trabajo en colaboración, porque justamente a través del trabajo en colaboración, no importa la edad, le damos voz a lo que se necesita compartir, se necesita entregar. Yo sé que el ser humano justo por eso ha evolucionado, por su gran capacidad de crear nuevos utensilios, nuevas herramientas, nuevos caminos para hacerse la vida más cómoda, más fácil, y para sentirse un inventor, porque los seres humanos somos inventores y nunca dejamos aprender desde niños. Pero yo quiero adentrarnos, si nos permites, Lula, al tema que nos ocupa hoy, porque me parece muy interesante y atractivo desde el nombre. Pequeñas maestras, pequeños maestros. Ok, bueno, esta idea surge oficialmente en el 2008. Pero justamente cuando fundo los talleres de robótica en el colegio donde yo trabajaba, empiezo a darme cuenta que ellos todo el tiempo nos superan. Porque como su pasión es evidente, nosotros conforme vamos creciendo, y esto es un dato de George Land, el doctor George Land, que dice que vamos perdiendo esta creatividad, ¿no?
y que cuando estamos un poco más chicos, el porcentaje de creatividad es inmenso, ¿no? Entonces yo me daba cuenta que ellos tomaban el tema de tomar su taller de robótica, que era de 1.5 horas, intenso. Entonces, para mí era como entrar a un cuarto. Imagínate que abres una puerta y te encuentras en otro mundo con estos chiquitos, ¿no? Y entonces, para entonces, en el 2004, la Liga de Lego llega a México, porque la Liga de Lego fue fundada aproximadamente 98-99, justamente con un modelo de un robot que se llamaba Tormenta de la Mente o Desafío de la Mente, en inglés se llama Mindstorms, que está basado las ideas y todo en el libro de Seymour Papert, que también se llama Desafío de la Mente en español, así lo tradujeron, Mindstorms, niños, computadoras e ideas poderosas. Entonces, forman la Liga de Lego y luego México, una gran mujer que se llama Bárbara Gómez, lo trae. Y empiezan las competencias, pero son competencias como la palabra lo dice, no la otra palabra de yo compito contra ti y de alguna manera te aplasto o te destruyo o yo soy mejor que tú, sino estas son competencias, de verdad, ser competente. Y entonces resaltan todos los valores de colaboración, los valores de lo que están haciendo, investigan mucho y entonces, pues por supuesto, muy apuntados, entramos a la Liga de Lego, a la competencia, pero en ese momento nadie sabíamos en México cómo era la cosa, como decimos aquí en México, y entonces los niños, yo me di cuenta que los niños iban guiando todo, las niñas y los niños, éramos un equipo de 10 y habían niñas y niños. Yo siempre tuve en robótica niñas y niños, o sea, las niñas también prevalecían. Y empieza eso, y entonces acabamos sin mayor esfuerzo, bueno, sin mucho esfuerzo, pero a lo que me refiero es sin esperar ese premio, sin esperar ese honor. Y vamos a las competencias y en el 2005 fue la eliminatoria y la final de la Liga de Lego en aquel tiempo, el tema era océanos, y para el 2006 en enero me hablan por teléfono y me dicen que si quería que el equipo representara a México en Holanda, en Eindhoven, a los 50 años del Tecnológico de Eindhoven. Y en ese momento contesté que sí, porque confiaba 100% en la capacidad de las niñas y los niños que estaban en el equipo. Y es ahí donde empieza esta idea, ¿no? Esta idea de por qué no darles el 100% de confianza, porque en estas competencias el coach o entrenador no es que no le permitan intervenir, te enseñan que los niños son quienes están haciendo todo y que el coach en ese momento entrega la confianza y confía y lleva su parte para dejar que ellos caminen y sigan adelante. Y ahí es donde yo digo, ellos pueden enseñar, ellos también puedan compartir. No necesitamos estar solo en una competencia, sino también podemos salir a diferentes espacios y podemos compartir lo que ellos saben. Y sobre todo, en ese sentido, los chicos construyen un pedazo gigante de autoestima, de seguridad, de confianza. Y sobre todo lo hacen a través de su propia creación. Y entonces en el 2008 lancé la idea así oficial. La doctora Yolanda Campos, que también está muy, muy involucrada con la educación, fue, digamos, la madrina. No lo hicimos con esa intención, pero hubo un evento en mi escuela que me pidió el SOMESE, la Sociedad Mexicana de Computación Educativa, y dije, es aquí donde los pequeños maestros y pequeñas maestras van a salir adelante. Y diseñaron ellos un proyecto, un taller
y yo les di la bendición y no estuve presente. Y no había quien, cuando salieron del taller, dijera, ¡qué bárbaros! Y tan pequeños y tan chiquitos. El menor tenía 8 años. Ay, pues qué interesante, qué bonito, ¿verdad? Impulsar precisamente a nuestros, bueno, en este caso, nuestros niños, niñas, ¿sí? Para que compartan, porque yo creo, bueno, sabemos que aprendemos de todos, aprendemos todos los días, pero muchas veces no vemos esa capacidad que tienen nuestros niños para enseñarnos. Pero ahora, vamos a regresarnos un poquito, Lula. Uh-huh. ¿Cuál fue la reacción o cómo te animaste o cómo fue ese momento en que les dijiste a los niños, a las niñas, que ellos iban a ser maestros? ¿Sí? ¿Cómo fue esa reacción? ¿Qué fue lo que sucedió? Igual los padres de familia, ¿cómo les dice la noticia? Estábamos en el taller de robótica y les dije, oigan, va a haber un encuentro infantil dentro de este marco, va a haber un congreso aquí en Jalapa, Veracruz. Estoy desde aquí de Jalapa, Veracruz. Y fíjense que yo he pensado que ustedes podrían dar talleres, tenemos que organizar talleres para los jóvenes y niños que vienen de las diferentes bibliotecas públicas del país. Y entonces les dije, oigan, ¿qué les parece si diseñan, así les dije, si diseñan ustedes un taller para ellos? ¿Saben cómo me reaccionaron? Me dijeron, sí, claro, por supuesto. Y les dije, y el modelo, quiero que sea, ese sí se los voy a pedir yo, les dije, quiero que sea totalmente autónomo, yo no voy a estar. Así que cualquier cosa que ustedes diseñen, con muchísimo gusto, yo los superviso si ustedes así lo desean. Y después ya preparamos todo para el evento. Y se voltea, 2 de ellos, Mariana Cisneros y Regina. Mariana Cisneros y Regina Fuentes. Y me dicen, las 2 niñas, ya sabes, las niñas liderando siempre, ¿no? Lula, pero si dices que lo podemos hacer nosotros, ¿por qué nos vas a supervisar? Y les dije, ay, tienen razón. ¿Qué les parece si yo tomo el taller primero? Invitamos y pues hacemos un taller piloto, le digo, porque normalmente les expliqué, ¿no? Lo que era pilotear. Y les dije, porque si hacemos un taller piloto, ustedes pueden corregir las cosas que tal vez pensaron, diseñaron a su manera y desde su punto de vista, y quizá algunas cosas necesiten corrección. Eso sí, Lula, eso sí, me dijeron. Dice, invita a quien tú quieras para que les mostremos el taller que queremos hacer. Y así fue como comenzamos. Y pues si yo planteé desde un principio que ellos eran los diseñadores y que ellos eran quienes iban a llevarlos adelante, tenían toda la razón en que yo no tenía por qué supervisar. La rebeldía, antes que nada. Pero bueno, teniendo unos chicos, o sea, tan pequeños de edad, de corta edad, sin ser supervisados o guiados, los padres no pusieron el grito en el cielo porque pues puede haber algún ocurrente, puede haber alguna riña, puede haber algo que distorsione la seguridad en el grupo. Bueno, ahí la clave es que yo desde que empecé a dar talleres de robótica por las tardes, porque eran vespertinos en un principio, porque mucho más adelante, pues ya se hacen cuentas, 2002 a esta fecha, pues te han pasado muchos años de actividad. La consigna siempre fue, venga usted, la mayor parte de los papás recogen a sus niños en la banda o afuera de la escuela y son entregados en la puerta, ¿ok? Mi condición cuando se inscribían era que los papás fueran hasta el taller para ir por ellos,
para que ellos mismos, los papás, en sus inquietudes, les pudieran hacer preguntas o preguntas a mí, ¿qué hicieron? ¿Por qué se ve el salón de esta forma? Todo eso, porque lo que sucede a veces, y todavía hoy día, cuando tú le dices a un padre de familia, una madre de familia, robótica, inmediatamente piensan en humanoides, esa es la primera, es lo primero que piensan, bípedos, o sea, humanoides, y además lo ven como una situación difícil. Ok, es respetable, más no difícil. Y entonces siempre iban al salón a recoger a sus hijos y sus hijas, y entonces se quedaban preguntándoles, se quedaban viendo. A veces yo tenía padres de familia y madres de familia que llegaban 15 minutos antes y les decía, pues pase, ¿no? O sea, siempre esa confianza, ¿no? De que aquí pues no tenemos ninguna diferencias, y por eso los papás crean confianza contigo y las mamás. Y pues cuando tú les dices, vamos a hacer esto, como cuando les dije, vamos a ir a la competencia de Lego League, pues dijeron, pues, ok, si tú dices, adelante. O sea, porque estaban involucrados. Hay una gran diferencia entre recoger a tu hijo de un taller en la puerta de la escuela a bajarte del carro o llegar en tu camión o en tu taxi o en el medio de transporte que tú decidas, entrar al colegio e involucrarte en la actividad. Son dos mundos bien diferentes. Es correcto, sí, el sentirse parte y el ver realmente qué están haciendo, ¿verdad? Y aprender también, porque yo me imagino que los padres de familia ahí aprendieron. Pero, Lula, y el resto de tus compañeros docentes, de los adultos, vamos a decir, a la hora que abren ese taller en tu escuela, y que resulta de que, ¿y dónde está la maestra? ¿Dónde está Lula, la responsable? ¿Sí? ¿Cómo aceptaron el que estos niños, niñas, fueran sus maestros? Bueno, lo que sucede es que justamente cuando yo recibí bueno, les voy a ser sincera, fui conejillo de Indias de una maestra que se llama Guadalupe González Godínez, que es una maravilla, y ella me dijo, Lula, ¿quieres aprender robótica? Y yo, sí, ok. Y entonces ella nos invitó a nosotros y trajo a una chica de Costa Rica, Hazel Díaz, que era de la Fundación Omar Dengo en Costa Rica, que es súper líder en la tecnología y en la robótica. Y ella nos dio el taller, pero lo hicimos de manera muy lúdica y muy informal. Entonces yo fasciné con lo que pasó. Este es el robot con quien yo inicié. Es el RCX, o conocido como ladrillo amarillo, de Mindstorms. Y bueno, aquí está. Me acompaña. Ahí es donde yo aprendí con esto. ¿Qué hace ese ladrillo amarillo? Este ladrillo amarillo es el primer robot. Esto fue creado más o menos en el 99. Y bueno, es de la serie de Mindstorms. Si ustedes lo googlean o lo buscan, van a encontrar que había un robot antes de este que no podía ser independiente, tenían que ponerle cables y estar estático. Este es el primer robot donde le puedes construir lo que tú quieras, incluso tiene las piececitas. Y para ponerle las piezas de Lego o piezas una vez adaptadas que se le pueden poner. Y tiene programas, y tenía 5 programas, pero también a través de este infrarrojo recibía la información, porque ya lo descontinuaron, recibía la información de la computadora y le transmitía, le podías poner un programa creado por ti. Y entonces esto tomaba vida y era independiente, se podía mover para donde tú quisieras, al ponerle llantas y construir sobre él. Entonces,
así es como una amiga mía que vive en Washington me dice, era mi cumpleaños y me dijo, oye, pídeme lo que quieras. Somos amigas desde muy chavitas. Y le digo, quiero un robot. Y me dice, ¿qué? Y le conté de esto. Y me dice, ok, eso vas a tener. Y me da mi caja, en una cajota, con piezas de Lego, obviamente con mi RCX, mi ladrillo amarillo, y entonces yo llego a la escuela con esa caja y le digo a los maestros y maestras, quien guste aprender, aquí está el kit, nos podemos reunir en las tardes, esto fue antes de empezar el club de robótica, y los sábados, para que ustedes descubran y yo descubra más cosas y después pues quizá fundar algo. Y es así como más docentes y más personas en general descubren esta maravilla, porque yo siento que bueno, para mí es una maravilla, es una larga historia de cómo se funda y cómo se difunde, pero ahí es donde llegan los otros maestros y maestras a involucrarse, y el club de robótica no comenzó solo conmigo, sino con 4 maestros más. Claro, yo llevaba, digamos, el cómo y el qué, pero lo demás pues ya lo hicimos entre todos. Y por ejemplo, comentabas al inicio de esta estrategia educativa o dinámica educativa o método, que eran explotar las competencias de un grupo de niñas y niños por sí mismos, por su propia voluntad. A mí me pones, si yo me remonto a mis 8 años, o 6 o 7 años, me encanta hasta la fecha armar rompecabezas y los castillitos de piececitas y legos, hasta ahí. Ya si me pones a utilizar más el hemisferio izquierdo, la lógica, la matemática, la tecnología, gracias, bye. O sea, yo no me motivas, no me atrae. Yo soy más de letras, de creatividad, de historia, de filosofía, de sociología, de psicología, de cuestiones administración, de organizar a la gente, de ser mediadora, o sea, facilitadora, pero conciliadora, pero a que me pongas a explotar mis habilidades del hemisferio izquierdo, lógicas, matemáticas, me quebras la cabeza literalmente. ¿Cómo encauzar a una dinámica pues que yo la veo como prácticamente 100% lógica matemática a quienes no tenían la opción o el gusto por esa dinámica? Es que lo maravilloso es que, como ustedes ya lo saben, en los hallazgos, que ahora sabemos, claro está, pero pues en aquellos entonces, 2002, 2001, todavía pensábamos un poco de esta idea, ¿no? De que tus aficiones, o sea, tus tendencias, para que, en otras palabras, como te dicen los papás, ¿para qué eres bueno? Ahora sabemos que en nuestro neocórtex podemos tener esta facilidad de desarrollar lo que tú desees y quieras, siempre y cuando pues tengas la disciplina y la constancia para hacerlo, ¿no? Entonces, tú haces rompecabezas porque tienes esa posibilidad y la has seguido desarrollando porque tienes esa posibilidad. Y entonces, no necesitamos crear, pero con todo respeto, si es importante en las investigaciones, crear tests de habilidades, sino más bien observar qué es lo que podemos tener en este mundo
de opciones que hay. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás pensando en un robot, puede ser un adulto, puede ser un niño, pero los niños tienen más y las niñas tienen más imaginación. Tú vas a decir, ¿qué voy a hacer con él? Pues yo quiero hacer una tortuga. Yo quiero hacer un carro de carreras. Yo quiero crear un elevador. Y entonces, ¿qué se necesita para que tú digas quiero hacer una tortuga? ¿Qué se necesita para poner un elevador? A través de un cerebrito, ¿no? Porque esto es un cerebrito. Bueno, lo primero que se necesita es pasión por hacer las cosas. Obsesión, más que pasión. Y entonces empiezas a estudiar, empiezas a investigar. ¿Qué pasa? Las personas que se interesaron en aquel momento de la historia que les conté cuando llego con mi caja, una de ellas era maestra de inglés. Otra maestra era maestra de física. Ok, ahí dices, pues sí. Otro maestro era pedagogo. Bueno, yo digo son. Han pasado muchos años. Son. Y otra maestra era socióloga. Y yo. Entonces decíamos, bueno, pues aquí había una combinación. Y en esa combinación surge la gran variedad que nosotros buscamos en la educación. Estarán ustedes de acuerdo que si nos sesgamos sobre las líneas de las áreas, como les llamamos, de exactas, que son física, matemáticas, las químicas, y rascándole un poquito a las biologías, podemos eliminar otras que tienen toda la potencia, y la tienen porque, como bien lo dijiste, si yo me remonto a mi infancia, ¿qué había ahí? Y entonces yo te preguntaría, y se lo preguntaría a Rita también, ¿cuál fue tu juguete favorito cuando eras pequeña? Rompecabezas. ¿Rita? Pues yo creo que fue una pizarra y el gis. Desde entonces. Yo creo, sí, yo creo que desde que pisé por primera vez el kinder, sí, y yo creo que fueron las muñecas que antes de que pudiera yo enseñar, fueron ellas, mis muñecas, mis primeras estudiantes. Entonces, es lo que recuerdo el mundo educativo como mis primeros juguetes. Bueno, y yo, me ponía detrás del refrigerador y debajo del calentador de pasos a ver por qué se encendía y se apagaba, y le desarmaba. Bueno, ¿se acuerdan que yo tengo 62 años y entonces había una consola que ponían tocadiscos y entonces yo quería saber, y entonces mi mamá decidió que mejor me compraba tocadiscos del señor que hacía las reparaciones de los que no servían, para que yo dejara de estar haciendo esas barbaridades, ¿no? Pero, sorpresa para ustedes, doy clases de historia del arte desde hace más de 18 años y también me encanta la historia. En la escuela donde yo estudiaba, donde yo trabajaba, me pidieron dar historia del mundo contemporáneo, otra materia que se llamaba Current Events, que son mundo contemporáneo, y entonces yo les daba geopolítica y les daba ciencia en contexto del mundo contemporáneo. Así que definitivamente podemos tener las dos cosas, y es así como vamos a regresar a la robótica y a los pequeños maestros y pequeñas maestras. Así es como en ese respeto nos damos cuenta que todos tenemos adentro diversas habilidades y diversos gustos, unos mucho más desarrollados porque así fue nuestra decisión, pero otros ocultos, listos para ser descubiertos. Qué bien, sí, así es, ¿verdad? De repente nos sorprende qué podemos hacer. Decir, no sabía que lo podía hacer, ¿verdad?
pero a veces no nos animamos también, nos limitamos. Y yo creo que esa es una gran ventaja también de los niños, de las niñas, que no se limitan, ¿verdad? Que ese pensamiento lateral que fluye, ¿verdad? Y nosotros siempre nos detenemos y a lo mejor el qué dirán, el que ya estoy muy grande para hacer esto y bueno, todo eso. Pero a ver, Lula, ¿y qué siguió? Después de esa primer taller que impartieron tus pequeñitos, Ajá. o sea, ¿ahí terminó todo? ¿O No. qué pasó, verdad? No. Esto sí lo quiero mencionar. Ya murió el doctor Enrique Calderón Alzati, que es el segundo doctorado en computación para nuestro país, México. El doctor Enrique fue el inaugurador de ese evento y entonces yo no lo conocía. Y ahí lo invitaron para que fuera porque se había mudado a Jalapa, a un proyecto de la SEP. Y entonces que lo invitan y entonces inaugura y una persona maravillosa con un gran candor y muy informal, pero al mismo tiempo un gran señor. Y entonces, pues yo como lo prometí, me desconecté y me fui a ver los otros talleres que habíamos organizado y de repente me encuentro con el doctor Calderón en las escaleras en el cole y me dice, pero muy serio, ¿quién es el profesor o la profesora que dirige a esos niños? Pero así con la mano, señalando el taller. Y yo me quedé pensando, si le digo que soy yo, ¿qué tal si me corta la cabeza en este momento? Porque pues la actitud de él era como muy marcial, ¿no? Y pues dije, pues ya ni modo. Y le digo, yo doctor, son mis chiquitos de los clubs de robótica. Así debe de ser la educación, me dijo. Y entonces dije, ¡fu! Me salvé. Y entonces, pues ya después de eso, pues yo colaboré con él, porque ya sabes que los docentes tenemos multitrabajos. Colaboré con él el resto de mi vida, hasta que él faltó. ¿Y qué pasó? Entre la doctora Yolanda Campos, que estaba fascinada y que los estaba grabando hasta con ¿cómo se dice? Cámaras y todo, por parte del ILSE en aquel entonces, que luego los publicó ahí en su trabajo. Y el doctor Calderón, que me decía, esto está maravilloso, yo dije, pues entonces voy por buen camino. ¿Qué pasó entonces? Todo continuó y entonces decidí que en los talleres de robótica vespertinos tener nuevos empleados. Y estos nuevos empleados eran ellos y tenían un sueldo. Y entonces me acuerdo que Regina Estrada me decía, con lo que yo gano en robótica, pago la mitad de mi teléfono celular cuando empezaron a desarrollar los celulares. Porque una cosa interesante es que permanecían en robótica hasta que eran grandes y se iban a la universidad. O sea, era algo que les gustaba y no era de que, un año tomo robótica y después a ver qué hago. No, o sea, yo los vi crecer, desarrollarse, convertirse pues de niños y niñas a señoritas y jóvenes, y los vi volar. Se convirtió en una situación de mentoría después, y en el 2010, después eso fue el 2008, en el 2010, cuando decido ir a las conferencias mundiales de Scratch, el lenguaje de programación que va muy ligado con todo esto de robótica, decido presentar y ofrecerles a la conferencia, porque estaban abiertos a recibir ponencias, y pues yo dije, pequeños maestros, y que me aceptan. Y entonces en el 2010, allá en el MIT, y ahí es cuando empieza un poco la aventura. Primero en el 2009 tuve una entrevista con Karen Brennan y le conté de los pequeños maestros, pero eso fue así de, oye, te cuento, Karen era estudiante de doctorado en ese momento. Ahora ella está en la Escuela de Educación de Harvard, como de las directoras. Y entonces yo le conté, y entonces me dijo, ¡ay, eso es maravilloso! Y entonces llega la conferencia, pongo 2 papers, uno de los papers es aceptado, que es el de los pequeños maestros, y ahí en la ponencia, ahí en la conferencia,
se disemina esta idea de cómo se hace porque yo llevé a una pequeña maestra al evento y ella fue la que presentó. Esa fue la sorpresa, porque yo nunca les dije que ella iba a presentar. A mí me sorprende mucho porque de hecho ya medio empezaste a contestar una pregunta que te iba a hacer, porque hablas de que hace años fue este emprendurismo tuyo, esta nueva dinámica piloto con un grupo y que gustó y se quedó como un método de aprendizaje colaborativo y de competencias, ¿no? De explotar las competencias propias de cada personita, de cada niño y niña. A los años, sigues en contacto con ese grupo piloto, sabes qué fue de sus vidas, siguió esa mentalidad en el colectivo de sus trabajos, de su profesión, con esa creatividad, con esa participación colaborativa, con ese éxito. Sí, de hecho, el programa de Pequeños Maestros continúa y por supuesto son otros pequeños maestros. Por darte un ejemplo más concreto, hoy 2025, hay una pequeña maestra que el domingo pasado me pidieron sus papás que si por favor le ayudaba a orientarse en hacer su ensayo que va a ser para el TEC de Monterrey. Ella quiere estudiar una carrera así como instrumentación, creo que se llama instrumentación en inteligencia artificial. Ya como nosotros sabemos en la educación, hay carreras que todavía no existen y hay carreras que se están abriendo paso apenas, ¿no? Con las necesidades que hay. Paulina López se llama, y Paulina, estábamos recapitulando y me decía, pero Lula, fíjate que me dicen que hable de mí. Y entonces le decía, ay, Pau, le dije, pues empiézales a contar que tú eres muy buena programando, pues sobre todo porque lo que estás escogiendo. Empiézales a contar lo que diseñaste cuando estabas en clases conmigo. Yo ya estoy retirada en el 2019, me fui a trabajar al ILSE y pues seguí en contacto, mentoreando, pero ya no frente a grupo y todo esto, ¿no? Pero siguen buscándome. Y entonces Pau me dice, ay, sí, ¿te acuerdas que yo diseñé este dispensador para que no se desperdiciara el jabón? Que te avisara. Y lo hacía en Arduino, ¿no? Y la chiquita tiene 17 años, por Dios, o sea, cuando hizo ese proyecto estaba en 6º grado. Y bueno, ella era pequeña maestra, íbamos a los días mundiales de Arduino a México y ella pues daba clases de soldadura. Y entonces con su cautín y hacíamos placas y todo, y me decía, se me volteaba a ver, le decía yo, adelante. Y ya, todo lo que te cuento hay evidencia. No ha sido debería de ser una tesis de trabajo, ¿verdad? Pero ha sido una experiencia de vida. Yo no lo he visto como una investigación, sino más bien como una experiencia de vida. Esa es Paulina. Por ejemplo, Mario Dada se convirtió en entrenador de Lego conmigo. En el 2015 tuvimos otra oportunidad de armar un equipo y todo, y yo le dije a Mario, si tú participas como coach, esto te puede abrir muchas puertas en las universidades que tú esperas y quieres tener, o sea, quieres conseguir becas y demás. Para no hacerles el cuento largo, en esa ocasión volvimos a ir a representar a México, pero esta vez a España, y ganamos el primer lugar mundial en valores. Maravilloso, que es una cosa importantísima para nuestra formación en la Liga de Lego. Mario en ese momento se graduaba en ese año, y había aplicado, había tenido un montón de entrevistas y demás, y le dieron el 100% de beca en la UT, la Universidad de Texas, en Austin.
100%. O sea, Mario no pagaba ni libros, ni hospedaje, ni comida, y mucho menos escuela. 100%. Y el peso más fuerte fue haber sido coach de la Liga del Lego. Él era un pequeño maestro desde que estaba... Su hermana había participado en el campeonato del 2004 y él lo había visto como niño chiquito, así de, ay, yo quiero hacer eso. Y entonces él estuvo en robótica desde que, yo creo que desde segundo grado de primaria. Así fue. Cuando se crean los pequeños maestros, él creo que lo habían mandado a un intercambio, pero después al año siguiente se integra. Y bueno, el resultado es que ahora Mario pues vive en Estados Unidos, es un adulto casi de 30 años y pues 28 años, y se ha desarrollado. Otro pequeño maestro que pues la clave más importante es seguridad, confianza. Y lo van viendo no solamente porque tienen unos padres que los ayudan, padres o madres, y además se van dando cuenta de, ay, pero sí puedo. Y crean este valor de confianza que normalmente, yo creo que es un sesgo muy grande el que hay ahorita de la gran pregunta. Siempre, yo ahora escucho mucho a los estudiantes decir, ¿y tú crees que yo pueda? Y eso me parte el alma. ¿En qué momento del camino alguien les dijo, no puedes? Pues yo creo que tiene mucho que ver, Lula, con la confianza que tú les transmitiste, que tú les fomentaste desde un principio, así como que adelante, o sea, yo primero sí voy a supervisar y luego dijiste, no, espérense, no voy a supervisar, tienen razón, ¿verdad? Simplemente voy a ser otra de sus estudiantes, ¿sí? Sí. Nada más para que vayan aprendiendo cómo corregir esos errores. Y sí, o sea, nos preguntamos como educadores, ¿qué pasa con esa creatividad cuando los chicos entran a secundaria, preparatoria? Se quedó atrás en el kinder, en la primaria, ¿sí? Pero, a ver, ahora esta pregunta, Lula, hablas mucho de, bueno, toda la temática de pequeños maestros, pequeñas maestras, pero estamos hablando del área tecnológica. ¿Cómo podemos nosotros, o sea, existe la posibilidad, bien lo comentó la doctora Adriana, o sea, ella que es áreas de literatura, enfocadas en otra cosa que no sea tan creativa tecnológica, porque son creativas obviamente literarias, pero ¿cómo podemos incorporar? ¿Existe? Porque todo lo que nos menciona sobre estos pequeños y pequeñas maestras se relaciona con la robótica, con la tecnología, pero ¿no existen pequeños y pequeñas maestras para otras áreas? ¿Para español? ¿Para ciencias sociales? ¿Para ciencias naturales? ¿Sí? ¿Y cómo es que se llevó a cabo, si es que lo existe? Pues yo diría que sí existe, porque esto que les estoy comentando, ¿se acuerdan? En algún punto de la entrevista yo les dije que era un trabajo extracurricular, era por las tardes, y dije, y después lo llevé a la currícula del colegio. Y entonces todos los materiales que nosotros adquirimos a lo largo de muchos años, porque además yo le decía mucho a mis directores, eran todas directoras, les decía, esto tiene que ser sustentable. No pueden financiarme, tengo que generar el dinero para comprar nuestros equipos, nuestras cosas, porque si no se vuelve una carga, ¿no? Una carga para el colegio. Sobre todo porque uno empieza a inventar, ¿verdad? Bueno, y yo soy de esas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasaron los años, tal vez 2012 por ahí, 2013, y está también la evidencia, decido llevar este trabajo a la currícula. Y entonces en primaria, como ustedes saben, desde antes y ahora más, con más énfasis, hay trabajos que podemos decir como proyectos globales, y estos proyectos globales normalmente incluyen, o sea, trata de incluir
pues procesos transversales. ¿Qué es esto? Bueno, que yo en español pueda crear un cuento de una clase de ciencias naturales que esté contenida en mi grado. Ejemplo, metamorfosis de las mariposas o el cambio de los insectos, ¿no? Cómo es que los insectos no son como tú los ves, o sea, tienen un proceso. Y entonces puedes hacer canciones y cuentos y incluso puedes expresarte pintando este proceso, ¿no? Enamorándote de todo este proceso. Y donde entra, la parte robótica, tecnológica. Bueno, pues entonces creamos artefactos que expresen un poco ese proceso que están observando, ¿no? También, por ejemplo, lo podemos aplicar en quinto o sexto grado, que aprenden un poco de pues todas estas historia mundial, y dentro de esa trenza de historia mundial, pues, y a esa edad podemos explotar, por ejemplo, los inventores, y también podemos explotar la parte social de cómo es que llegas tú a ser conquistador de una tierra que pues en teoría no estaba habitada, pero sí que estábamos habitados aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Y cómo eso se puede convertir en una manifestación física con los carabelas, pero también entender el carácter de estos conquistadores, quiénes realmente eran, porque eran seres humanos como nosotros, a dónde llegan, qué encuentran, todas esas consecuencias, todo eso se puede hacer en transversal con la tecnología. Nosotros llegamos, y también hay evidencia, a hacer Día de Muertos con máquinas de reacción en cadena. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Pues imagínate detonar un pequeño dispositivo en cartón con clips y con pelotitas y con cositas, pero que alrededor de esto la temática fuera pues Día de Muertos. Por ejemplo, aquí en Veracruz, en el estado de Veracruz, tenemos los danzantes. En Michoacán, que es, pues, Dios mío, es una cosa impresionante. En Oaxaca, en Chiapas, y entonces hacer mecanismos de reacción en cadena para cada uno de estos eventos. Y ¡puc!, lo conectas. Y además de eso, pues te disfrazas, y además de eso, resaltas nuestras bebidas, nuestras comidas, y haces toda esta conexión. Todo eso lo empezamos a hacer en el 2013 en adelante. Qué maravillosa experiencia, y como decía Rita al principio, tendremos que hacer otra hora del maestro contigo para hablar de más temas, porque ya se nos está agotando la hora y todavía hay más preguntas que hacer sobre los pequeños y pequeñas maestras y maestros, pero un método muy interesante porque también lo puedes, yo creo, aplicar en nuestro trabajo, en nuestra adultez, en nuestra profesión, porque todos llevamos un niño dentro, solo que la sociedad y a veces la familia lo reprime, ¿no? El bullying laboral y muchas cosas, pero yo creo que quienes son líderes de un grupo, de un departamento, pueden implementar esta dinámica con sus colaboradores, un poquito de aprender jugando, colaborando en equipo, sin atropellarse, para hacer su día más creativo, más fácil, más dinámico, ¿no? Pues muchas felicidades, Lula. La pregunta es, ¿y no lo tienes registrado en un libro que nos puedas recomendar? Bueno, todos tenemos un defecto en la vida, o más de uno, ¿no?
aterrizar para mí. Todas mis amigas y mis amigos me dicen, ay, Lula, tú bajar el lápiz es lo peor. No, consíguete un Ghost Write, un fantasma escritor. Entonces, bueno, no existe más que la ponencia, más que las evidencias en fotos, más que los hechos, las medallas, los trofeos, básicamente, y sobre todo el amor de mis niños y mis niñas, que hasta hoy por hoy me buscan. Ahorita acabo de abrir un espacio, justamente tiene 10 días, que abrí un espacio creativo en un café famoso aquí que se llama Tierra Luna, y vamos a volver, y me dicen, Lula, ¿qué vamos a hacer? Le digo, vamos a hacer creatividad y clases de historia del arte, porque todo el mundo, ay, Lula, por favor, danos clases de historia del arte. Y entonces, no hay nada escrito, pero hay muchos testigos. Rita es una de ellas. Sí, así es, yo soy parte de esa vida maravillosa, sí. Pero, sí, así es, pero pues vamos a invitar a Lula a que escriba en Épica 100.100. Imagínate que nos haga favor de un escrito. Mira, ahora ya hay tantos apoyos, como bien lo dijo la doctora Adriana, el Ghostwriter. Ahora con las aplicaciones de inteligencia artificial, dictadores de voz, Lula, o sea, sí. Por favor, lo necesitamos por escrito, somos, sí, me considero parte de esos testigos que ha vivido, porque no nada más lo he leído, lo he vivido contigo, todo esto de Mitch, ¿verdad? De Scratch, todo esto con ustedes, que ha sido realmente una travesía maravillosa para mí, que yo no soy tan tecnóloga como todas ustedes, sí, de LCL, pero la verdad es que ahora necesitamos por escrito, y pues invitamos a nuestra revista Épica 100.100 para que nos hagas favor de, lo voy a volver a subir al grupo, ¿sí? Para que se animen, porque también no nada más Lula, en ese grupo de LCL hay, híjole, es más, es imposible, doctora Adriana, como te digo, todas las semanas me quebro la cabeza, no para buscar a quién invitar, sino para elegir a quién invitar, ¿sí? Porque la verdad es una olla express de talentos que hay, ¿sí? Entonces, pues te invitamos a escribir, Lula. Aquí hay algo bien importante, si ustedes me lo permiten, y por favor háganlo, difúndanlo, más bien hagan conciencia. La mayor parte de nosotros, si nos llegan a preguntar, y esa es una pregunta que sí les recomiendo que hagan, y me la estoy haciendo a mí misma para que lo incluyan acá. ¿Tuviste apoyo? ¿Te ayudaron? ¿Te promovieron? No. Te consideraban loca. Te decían, eso no se puede hacer, eso no... Bueno, a mí mis directoras me llegaron a decir, una en específico me llegó a decir, ¿y tú crees que se pueda? Entonces, un capítulo de este documental, de este escrito, tiene que ser que porque tú como cabeza no sientas la empatía, ni sientas la capacidad de entender lo que tu maestro apasionado o tu maestra apasionada, entusiasta, quiere ayudar y hacer, y ve en sus chicos y chicas esta capacidad, mínimo que te respete. Porque no todos llegamos a tener esa fuerza de decir, me vale lo que me diga, que eso fue lo que yo hice, y sigo adelante, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque están ellos y ellas, y ellos son los que me están dando la pauta, no la de este lado que me dice, ¿y tú crees que se puede? Entonces, también tenemos que hablar o encuentren una forma de comunicar que
tiene que haber cierta sensibilidad. No necesitamos que nuestras cabezas sepan de robótica. No necesitamos que nuestras cabezas entiendan los lenguajes de programación. Eso nos toca a nosotros. Pero sí necesitamos que nos permitan trabajar en ambientes agradables. Hermosa conclusión, Lula. Muy motivante. Así es, eso hace la diferencia, eso es lo que necesitamos y yo creo que por eso también dicen, ¿verdad?, de que Dios lo hace y solo nos reunimos, ¿verdad? Algo así, solo se juntan, algo así, porque realmente sí, y yo creo que bien lo dijo la doctora Adriana, hermosa conclusión. Yo creo que no podía haber una conclusión mejor, un cierre mejor para el programa del día de hoy, ¿verdad, Adriana? Pues yo agradecerte a ti todas las semanas, día a día, como bien dices, estás ahí buscando talentos para que vengan a la hora del maestro y nos den sus aportaciones, sus enseñanzas, sus aprendizajes y se multiplique esta cadena educativa que es lo que hace evolucionar al ser humano. Muy agradecida contigo, Rita, y un placer, Lula, y ahora que regrese por allá por mis tierras, tengamos la oportunidad de conocernos en persona. Muchas gracias, de verdad. No, de nada. Pues muchísimas gracias, Lula. Rita, un placer haber tenido este programa, un encanto de mujer, un mujerón educativo realmente que se arriesgó a aportar a la educación nueva dinámica de enseñanza-aprendizaje. Y espero conocerte pronto en persona. Rita, ya falta menos para vernos hombro a hombro en los estudios de la hora del maestro. Y querido público, espero que te haya agradado este programa y como siempre, que pases un bonito fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Hasta pronto. Nos vemos. Muchas gracias.